poco de la rinitis alérgica y el asma bronquial. Vemos en este momento cómo el tiempo climático ha estado un poco distinto al habitual. Hemos estado en un proceso de mucho calor, sequía e incluso presencia de calima por la quema mucho de la parte forestal, pero también vemos ahora lluvias intermitentes, un poco de llovizna, un poco de lluvia, más calor, más humedad, y todo esto afecta al sistema respiratorio, ¿no? Sí, de hecho, cuando hablamos de rinitis alérgica y hablamos de asma bronquial, son dos enfermedades que tienen mucho en común porque tienen una vía que es la vía de la inflamación, una inflamación crónica de la vía respiratoria que desencadena, bueno, estos síntomas que a su vez también con estos cambios de clima, estos cambios repentinos, frío, calor, todos los alergenos que desembocan en la quema del Ávila, todo esto puede hacer que las personas, si no tienen una rinitis alérgica bien controlada o no tienen... La parte de la quema forestal, pero también lo que se mueve con la lluvia y además las humedades que se están presentando. ¿Qué hacer? Probablemente, si usted es alérgico o si usted sufre de asma, tiene ya los mecanismos para poder ayudarse. Sin embargo, hay pautas básicas que nos pueden ayudar a todos en estos momentos. Importante, tu punto de vista es relevante porque normalmente los pacientes con asma bronquial y los pacientes que ya tienen rinitis alérgica son pacientes que saben qué desencadena estas crisis. Ya saben más o menos qué tipo de alimento pueden comer y qué no. Ya saben más o menos que los cambios bruscos de temperatura desencadenan estas crisis severas. Entonces es muy importante evitar la exposición a estos alergenos. Si es algún tipo de comida en particular, que muchas veces sucede, hay algunos alimentos que pueden desencadenar síntomas nasales de obstrucción nasal, congestión nasal, moco por la nariz, picazón tanto en el área de la nariz y en el área de los ojos, y esto a su vez, si el paciente también es asmático, puede conllevar a una crisis de asma bronquial. Entonces, por acá, cuenta. Por acá Víctor Miguel nos habla incluso del humo del carro, nos dice: saludos doctor, ¿el humo del auto puede causarme alergias fuertes? Sí, en estos casos por la parte química, todos estos químicos fuertes, olores fuertes, pueden desencadenar un tipo de rinitis, que es la rinitis, puede ser la rinitis medicamentosa o la rinitis química, que es un tipo de rinitis no alérgica. Sin embargo, los síntomas normalmente son síntomas comunes: obstrucción nasal, picazón en la nariz y en los ojos, moco clarito por la nariz y bueno, todos estos síntomas de congestión y obstrucción nasal. ¿Qué podemos hacer en casa en este momento? Como decíamos, que existen demasiados agentes haciendo conjunción, porque tenemos todo allí y no sabemos qué esperar. Si hay lluvia, si hay sol, si hay humo, si hay polvo, si hay calima, si hay incluso polen. O sea, estamos así como que a la deriva en este momento. Sí, en este caso lo primordial es mantenerlo lo más alejado posible de los factores de riesgo. Si estamos o si vamos del trabajo a la casa, por ejemplo, si nos movemos en carro, y tenemos que evitar llevar los vidrios abajo, sino llevar los vidrios arriba. Si vamos en moto, por ejemplo, tenemos que utilizar la protección adecuada, los lentes, el casco, evitar limpiar los hogares con estos químicos. Podemos utilizar más paño húmedo, podemos evitar utilizar la escoba, porque eso alborota de alguna forma, por así decirlo, el polvo, y esto puede desencadenar alguna crisis ya sea de rinitis alérgica o de asma bronquial. ¿Cómo se diferencia el asma bronquial y la rinitis alérgica siendo ambas inflamatorias? Hay datos que desencadenan o que reportan que aproximadamente el 80% de los pacientes que ya tienen un diagnóstico de asma bronquial padecen rinitis alérgica, y el 30% de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma bronquial. ¿Por qué? Porque es una vía común, es una vía de inflamación. Sin embargo, cuando hablamos de asma bronquial, hablamos de síntomas pulmonares, hablamos de tos, esa tos seca que a veces pone morado al paciente, ¿ok? Y esa flema también por la garganta que puede generar estos síntomas. Cuando hablamos de rinitis alérgica, hablamos de síntomas nasales, síntomas de obstrucción nasal, congestión nasal y todos los síntomas que ya hemos estado conversando y que en muchas otras conversaciones lo hemos tocado, ¿no? Los síntomas de rinitis alérgica.
Bueno, igual lo recordamos para esas personas que se están incorporando con nosotros en este momento y que de Siempre es repente no están tan familiarizados con eso, o de repente viven siempre estornudando o con algún tipo de picor en la nariz y dicen, bueno, tengo alergia. Pero hay muchas personas que no tienen un diagnóstico tan específico, sino que dicen, tengo alergia y empiezan a tomar antialérgicos de forma indiscriminada. Eso es lo importante, partir desde el principio. Es importante que las personas en casa no se automediquen. Cuando comenzamos a automedicarnos, no se realiza un buen diagnóstico y por lo tanto el tratamiento muchas veces no es el adecuado. Además, comienzan a utilizar remedios caseros que muchas veces producen una anestesia momentánea, pero empeoran los síntomas a largo plazo. Y algo que puede evitarse y que puede controlarse muy bien, terminan en complicaciones como bronquitis crónica, rinosinusitis crónica. Entonces es importante tratarlas a tiempo. Cuando hablamos del abordaje y el tratamiento, primero hablemos del diagnóstico. ¿Es netamente clínico en una conversación con el paciente o hay algunos estudios que pueden ayudar a confirmar en qué patología está presentando esta persona? En cuanto al asma, en ese caso el terreno del neumonólogo, el terreno del alergólogo o inmunólogo, ellos tienen su propio su diagnóstico preciso. Siempre el diagnóstico comienza por el interrogatorio, el diagnóstico comienza siendo clínico a través de la historia clínica, evaluando al paciente. En el caso de la rinitis alérgica es muy importante determinar el tamaño de los cornetes nasales, que son esas dos estructuras que están a cada lado del tabique nasal y son los encargados de calentar el aire que respiramos. Normalmente con la rinitis alérgica estos cornetes nasales aumentan su tamaño y es lo que causa la obstrucción de la nariz, lo que causa el moquito clarito por la nariz y esos síntomas de congestión nasal que muchas veces y que es el que afecta la calidad de vida. En estos casos, bueno, nos apoyamos de la endoscopia nasal o los estudios de endoscopia y posteriormente los estudios tomográficos, así como también el tratamiento multidisciplinario. En este caso juega un papel importante el alergólogo inmunólogo porque a través del perfil de alergias podemos determinar si el paciente es alérgico a algún alimento en particular o alguna partícula del ambiente que puede ser el polen, los ácaros, la caspa que generan los animales domésticos, entre otros. Entonces, una persona con rinitis alérgica no solamente está relacionado a alergias respiratorias, sino que pueden estar incluso asociadas a alergias alimentarias. Sí, de hecho, hay un tipo de asma también, hay un tipo de asma que es el que está asociado a la alergia, que puede ser tanto por algún alimento en particular o por alguna partícula del ambiente. Entonces, es muy importante siempre tener el diagnóstico adecuado. De hecho, en algunas personas pueden coexistir varios tipos de asma. Asma inducido por alimentos, asma inducido por alergia, por estrés, por el ejercicio, entre otros. Cuando hablamos entonces de esos alimentos que de repente son mucho más reactivos, ¿de cuáles pudiéramos estar hablando? Normalmente los colorantes, hay niños, hay personas que algunos tipos de colorantes, por eso los que son el amarillo número 5, ¿okay? Los lácteos, hay personas que son alérgicas a los lácteos, hay personas que son alérgicas a los cítricos, a las frutas. Entonces es importante porque dentro de las pruebas de alergia se hace, el alergólogo por lo general pone un panel de alergia de algunos alimentos y normalmente si el paciente es alérgico a estos alimentos, entonces se pone un plan de trabajo en base a mejorar la alimentación, hacer que el paciente esté bien alimentado, pero en menor predisposición a estos alimentos a los cuales es alérgico. Vamos a irnos a una pausa, doctora. Al regreso seguiremos hablando sobre el abordaje, el tratamiento para estos pacientes y además cómo se pueden ayudar. Vamos a la pausa. El doctor José Colina nos sigue acompañando, médico otorrinolaringólogo. Estamos conectados con ustedes también en redes sociales, tanto por @salud_gb y @DanielaJSalas.